Buen día compañeros, un gusto saludarlos. En esta ocasión le vamos a hablar sobre la norma NIC 10, hechos ocurridos después del periodo que se informa. El objetivo de esta norma es determinar si la entidad debería de ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos posterior al periodo sobre el que se informa, revelar la fecha en que los estados financieros fueran autorizados para su publicación, asimismo los hechos posteriores que hayan ocurrido. Esta norma requiere también que una entidad no debería elaborar los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa indica que dicha hipótesis no resulta apropiada. Acá nos quiere decir que se debe de informar sobre los hechos o sucesos que hayan ocurrido desde el cierre del estado financiero del que se informa hasta la autorización de la publicación de los estados financieros. Esta norma nos dice qué se debe de ajustar o qué se debe de revelar, los cuales vamos a estar viendo más adelante en esta presentación. Alcance. Esta norma será aplicable en la contabilización y en la información a revelar correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Acá, como bien nos dice, aplica en la contabilización y en la información que se debe de revelar respecto a los hechos o sucesos que mencionamos en el objetivo de esta norma. Continuamos en esta linda mañana con las definiciones. Esto se define como los hechos favorables y desfavorables que ocurren entre la fecha de cierre y la fecha en que se autoriza la emisión de los estados financieros. Establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participada y por ello debe consolidar dicha entidad. Establece los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros. Aquellos que suministran evidencia de condiciones que existían, ya que en la fecha del balance, hechos posteriores a la fecha del balance implican ajustes, y aquellos que son indicativos de condiciones que han aparecido después de la fecha del balance de hechos posteriores a la fecha del balance que no implica ajuste. Tenemos un pequeño ejemplo de lo que es un acontecimiento en la NIC 10. Dice, la fecha del balance es el 31 de diciembre del 2011. La fecha de autorización para la publicación de estados financieros es el 30 de marzo del 2012. El 28 de enero del 2012 recibimos una resolución en la que se nos indica que perdimos un juicio por 800,000. Resolución. Se suministra evidencias de situaciones que ya existían a la fecha del balance. Es necesario proceder a realizar el ajuste del juicio perdido con fecha 31 de diciembre de 2011, aunque los datos proporcionados son el 28 de enero de 2012, ya que los balances no han sido autorizados para su publicación y esos registros deben contar para que los estados financieros sean veraces. Pérdida por juicio, 800,000. Provisión por juicio, 800,000. Estos son acontecimientos que la NIC 10 nos contempla. Buen día compañeros, yo voy a hablarles sobre los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa cuando implica un ajuste. La entidad acá deberá de ajustar los importes reconocidos en sus estados financieros, esto para poder reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Requiere que una entidad ajuste los importes reconocidos en sus estados financieros o bien reconozca partidas no reconocidas con anterioridad. Esto pues cuando se dé alguna resolución de un litigio judicial posterior sobre el periodo que se está informando. La entidad tiene que ajustar el importe de cualquier provisión reconocida previamente con respecto al litigio judicial, de acuerdo a lo que nos indica la NIC 37, o bien tendrá que reconocer una nueva provisión. También sobre la recepción de la información después del periodo sobre el que estamos informando. La información nos indique algún deterioro de algún activo, acá como por ejemplo la quiebra de algún cliente, la venta de inventarios después del periodo informado, puede proporcionar evidencia sobre su valor neto realizable. También lo que son la determinación del costo de activos adquiridos o el importe de ingresos por activos vendidos antes del final del periodo sobre el que se está informando. Y como la determinación del importe de participación de las ganancias netas o los pagos por incentivos. Así como también el descubrimiento de fraudes o errores donde se demuestre que los estados financieros fueron preparados de una manera errónea. Gracias.
¿Qué tal? Mi nombre es Kevin Almazán y les voy a hablar de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican un ajuste. De acuerdo con la NIC 10, los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican un ajuste son aquellos que son conocidos o que se pueden conocer con certeza después de que la información financiera ha sido preparada y antes de que la información financiera sea presentada o divulgada. Y como segundo punto, no han tenido y no se espera que estos tengan un impacto material en los estados financieros. Algunos ejemplos de estos hechos podrían incluir anuncios de resultados de una empresa tras la fecha del cierre del periodo fiscal, pero que no afectan la situación financiera o los resultados del periodo fiscal. Cambios en las tasas de impuesto o en las leyes fiscales después del periodo fiscal, pero que no tienen un impacto material en la situación financiera. También podría ser la obtención de un nuevo contrato de negocios después del periodo fiscal, pero que no se espera que tenga un impacto material en la situación financiera. En caso la entidad tenga hechos posteriores que no implican ajuste, pero que se considera pueden influir en las decisiones de los usuarios, la entidad deberá revelar la siguiente información sobre dichos hechos: la naturaleza del evento y los posibles efectos financieros de este hecho. También les voy a hablar un poco de cómo se reconocen los dividendos según esta norma. Los dividendos se deben reconocer como un gasto en el estado de resultados en el momento en que se hayan acordado una distribución a los accionistas o cuando se haya tomado una decisión de distribuir los fondos. Eso significa que incluso si los dividendos no se han pagado físicamente, se debe reconocer en los estados financieros como una obligación a corto plazo. Considerando lo anterior, en caso de que la entidad acuerde realizar la distribución de dividendos posterior al periodo en el que se informa, esta información no se reconocerá como un pasivo al final del periodo, pero sí, en caso aún no se han autorizado los estados financieros, la información del pago de dividendos será añadida como parte de las notas explicativas. Una entidad no elaborará sus estados financieros sobre la base de negocio en marcha, siempre y cuando la gerencia llegue a determinar que después del periodo sobre el que se informa, tiene la intención de liquidar la entidad o cesar sus actividades, o bien no tiene otra alternativa realista que hacerlo. En la NIC 1 exige la revelación de información si los estados financieros no se han elaborado sobre la hipótesis de negocio en marcha o que la gerencia es consciente de la existencia de incertidumbres importantes relacionadas con eventos o condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Estos eventos o circunstancias que exigen revelar información pueden aparecer después del periodo sobre el que se informa. Tres distintos puntos. El primero es la fecha de autorización para la aplicación de los estados financieros. Una entidad revelará si existen hechos posteriores a la fecha en la que se informa, la fecha en que fueron publicados los dichos estados financieros, quién dio la autorización para que se publicaran los estados financieros, y si los estados financieros fueron modificados tras la publicación, ya sea por algún propietario o un otro que tenga el poder para modificarlos, siempre se deberá de establecer la fecha en que fueron modificados para revelarla y sean útiles para los usuarios de la información a presentarlas. Posteriormente tenemos la actualización de la información a revelar sobre condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa. Esta la podemos clasificar al momento en que se actualiza la información revelada en los estados financieros, si se recibió información que afecte a los importes reconocidos y sea relevante, se deberá de informar y revelar estos posteriormente a los que ya se publicaron. 2. Actualizar la información aunque estos no se afecten a los importes, que no afecten a los importes reconocidos en los estados financieros. Y como 3, si afectan o no, siempre se deben de arreglar todas las condiciones. Buen día, compañeros, un gusto saludarles. Pues siguiendo con la exposición, pues vamos a tratar el tema de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implica ajuste. ¿Qué quiere decir esto? Pues la norma menciona que si pues el ajuste no es material, pues el mismo no implicaría el ajuste. Tal razón porque pues la no revelación de información pues podría ser razonablemente. De igual forma pues puede influir en las decisiones de los usuarios principales que pues estén revisando los estados financieros, ya que tengan un propósito general
pues a tomar decisiones con base a las cifras que se están presentando en los estados financieros. Esto pues implica dos ejemplos, ¿verdad? La NIC 10 pues indica que dos ejemplos de categoría significativa que pues no implicarán ajustes después del periodo a presentar, que lo menciona pues que son con base a la naturaleza del evento. Esto pues tiene que ser con base pues al acto, a la actividad que se está realizando, validar pues que si son materiales o no materiales, y pues menciona otro ejemplo que pues es la estimación de sus efectos financieros o un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar tal estimación. Pues la norma es clara, ¿verdad? Este caso, pues los usuarios, en dado caso, pues si la estimación es material, ellos validarán pues que si implica ajuste o el no ajuste para el hecho ocurrido después del periodo, en el cual pues presentaremos unos ejemplos de los cuales pues son ajustes que no implican dentro del periodo, que estos se pueden ajustar o no ajustar con base al hecho ocurrido, pues lo que es una combinación de negocio importante, pues que haya tenido lugar después del periodo sobre el que se informa. ¿Qué quiere decir esto? Que pues esto no se tendrá que ajustar, ya que pues se hace después del periodo que se está informando. El anuncio de un plan para descontinuar definitivamente una operación, ya que pues esta descontinuación se va a hacer después del periodo. La destrucción por incendio, ¿verdad?, de una planta importante de producción, ya que pues es un catástrofe natural que pues no se tiene plasmado o se tiene proyectado dentro de un hecho ocurrido después del periodo. El anuncio de un plan para descontinuar definitivamente la operación, pues es un cierre, ¿verdad?, que pues la empresa dé después del periodo a presentar. Y por último, pues las transacciones importantes realizadas o potenciales con acciones ordinarias después del periodo. Esto pues como lo indica ahí el ejemplo, ¿verdad?, es después del periodo del que se informa, entonces es un hecho que no implica ajuste. Pues muchísimas gracias, compañeros.